Chicos, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hacer un breve resumen. Recuerden que en la mañana nos tocó el tema de geometría, ¿no? Con el aula de primero D, y por motivos quizás de señal no se pudo concretar los temas de una manera ordenada. Inclusive se retrasó un poco y no pudimos culminar. Voy a hacer un breve resumen del tema de la mañana, que no es un tema en realidad muy largo, sino que es un tema sobre todo más histórico, ¿no? Un tema más teórico en lo que respecta a la introducción de esta rama de las matemáticas que es la geometría. Espero presten toda su atención para que puedan completar las competencias de este tema y puedan resolver también sus dudas sobre la elaboración del módulo de este tema. Empezamos entonces. Introducción a la geometría. La geometría es una parte de la matemática que se encarga del estudio de las figuras geométricas y la relación existente entre ellas. Eso lo dijimos en la mañana, en el inicio. Ya sabemos, ¿no?, que la geometría la podemos observar en todo lugar, cuando vamos al mercado, cuando hacemos nuestros trabajos, cuando salimos a pasear, en los modelos de las casas, en los objetos, en una esfera, en una fruta, ¿no? En todo lugar hay geometría y en todo lugar vamos a encontrar figuras geométricas, ¿no? La relación que se hace de ellas va a dar lugar a diferentes tipos de geometría. Cuando hablamos de geometría, obviamente estamos hablando también de la palabra que conlleva su nombre, ¿no? De la palabra que nos hace referencia a esta rama de la matemática. Pero la palabra geometría es una palabra que se originó de la nada, no. Es una palabra que tuvo una evolución histórica, ¿no? Primero se hizo consensos en la antigüedad, sobre todo en Grecia, para llegar a denominarla correctamente. En la mañana tuvimos justamente hablando un poco de aquello, donde la palabra geometría nace, ¿no?, de la observación que tuvieron los griegos al uso que hacían los egipcios, sobre todo, y los fenicios, cuando construían o cuando hacían sus construcciones. Ellos siempre hacían sus construcciones para, para sus templos, para sus edificios, o de repente para la agricultura, utilizaban siempre la tierra, los solares, ¿no? Demarcaban en la tierra, cuadraban en la tierra, delineaban con cordeles y a partir de ahí hacían sus construcciones. Es por eso que ellos ligaron siempre la geometría mucho a la tierra, ¿no? Y a la medida que se hacía en ellas. Es por eso que optaron por darle este nombre, ¿no? Geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Es decir, para ellos, y hasta ahora se utiliza ese término, la geometría es la medición de la tierra. Hasta ahí tenemos ya una idea de lo que es la geometría. Luego vamos a hablar de los orígenes, ¿no? Si bien es cierto, la geometría no es nueva, no es de ahora, ¿no? No es algo moderno, que podríamos decir. Ahora obviamente lo tenemos más avanzada en muchos aspectos, tanto teóricos como prácticos y tecnológicos, pero sus orígenes de la geometría se remontan a muchos años antes, a miles de años. En las culturas antiguas, como por ejemplo en la cultura egipcia, la china que vemos aquí en la pantalla, la Mesopotamia, los incas y los mayas. Si vemos aquí en la pantalla una pirámide y muchos hombres trabajando en ella, ¿no?, tratando de colocar enormes bloques de ladrillos para unir y hacer otras construcciones similares. Si ustedes se pueden dar, la pirámide tiene forma, ¿no?, de un sólido geométrico, obviamente de base cuadrada y caras triangulares. Los ladrillos que ellos utilizan, enormes bloques de piedra, tienen forma rectangular, ¿no?, como unas cajas largas de varias caras. O sea, quiere decir que también en la antigüedad los egipcios ya conocían la geometría, no de repente al trasfondo de ahora, pero de una manera práctica, porque ya lo utilizaban inclusive sin conocerlo teóricamente en la construcción de sus edificios. Los mayas habrán conocido también, ¿no? Los mayas, como sabemos, también hicieron construcciones piramidales pero escalonadas. Obviamente han tenido que tener un fundamento empírico práctico de lo que es geometría. Los chinos también, ¿no? Para hacer grandes construcciones, el ejemplo, la muralla china, que son vastas construcciones debidamente niveladas y cuadradas. Los mesopotámicos también, desde el momento en que nos remontamos a la rueda. ¿En dónde se creó la rueda? En Mesopotamia. Y la rueda tiene forma de una circunferencia, ¿no?, que también es parte de la geometría.
Los incas, ni qué hablar, los incas utilizaron en todas sus construcciones. Cuando nos vamos o vemos un documental acerca de Machu Picchu, podemos ver semejantes construcciones de piedra que tienen formas poligonales, ¿no? Las ventanas que utilizaban los incas, formas trapezoidales, y podemos ver que los incas también estaban muy avanzados en geometría, pero obviamente de una manera empírica y práctica. Luego vamos a ver también los representantes. La geometría, como cualquier ciencia, tiene representantes. ¿Qué son los representantes? Son aquellos científicos, estudiosos, que netamente se encargan de estudiar ese campo de la ciencia o de la matemática para poder desarrollarlo de una manera más óptima. Entonces, los representantes que tuvo la geometría se remontan a muchos miles de años. Uno de ellos, o los más principales que vamos a mencionar hoy día, son Tales de Mileto, obviamente todos ellos griegos. Tales de Mileto es conocido porque aportó con un teorema que hasta ahorita nosotros lo conocemos y lo vamos a utilizar también más adelante, ¿no? En la solución de nuestros problemas. Este teorema es conocido como el teorema de Tales. Acá podemos ver más o menos de qué se trata. El teorema de Tales, tenemos dos rectas no paralelas, pero le trazamos horizontalmente varias rectas paralelas. Entonces, estas rectas van a definir, ¿no?, segmentos o espacios delimitados entre recta y recta. Estos espacios le ponemos nombre, ¿no? A, supongamos, ¿no? Acá tenemos B y acá tenemos C. Obviamente, en la otra parte, M, también son espacios N y P, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Tales? Que si A, el espacio A es al espacio B, entonces también el espacio N es al espacio N. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que el teorema de Tales tuvo bastante, o se tiene hasta ahora mucha utilidad, es de mucha utilidad en la geometría. ¿Y quién lo descubrió y quién lo aportó? El señor Tales de Mileto. Por eso a él se le conoce también como un representante del desarrollo de esta ciencia. Luego tenemos a Pitágoras. Pitágoras también vivió más o menos en la época de Tales, un poco después, pero también es un hombre que aportó mucho a esta ciencia. Es conocido su famoso triángulo de Pitágoras, ¿no? No sé si ustedes recordarán el famoso triángulo de Pitágoras, o de dónde proviene el teorema de Pitágoras. Acá podemos inscribir, más o menos dibujar. Supongamos que nosotros tenemos este triángulo, tenemos el cateto A, tenemos el cateto B, y acá tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Que aportó obviamente Pitágoras, que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser equivalente al cateto A al cuadrado más el segundo cateto B al cuadrado. Entonces, este señor aportó con este teorema que aparentemente es sencillo, pero es de mucha utilidad. ¿Por qué es de mucha utilidad? Porque este teorema, aunque no lo crean, se viene y se sigue usando desde hace más de 1000 años de antigüedad, ¿no? Y lo seguimos usando aquí en el colegio, en la universidad, en las construcciones, en la ingeniería, etc. Luego tenemos al señor Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles también fue un sabio, se le conoce más por filósofo, porque aportó mucho en el sentido de que perfeccionó, ¿no?, los conceptos teóricos de esta rama, posicionándolo en el lugar, ¿no?, o un lugar bien alto de ciencia exacta, que se les conoce hasta ahora, ¿no?, como una ciencia exacta. Luego vino también el señor Euclides, que se le conoce inclusive por ser el más completo de todos estos sabios. Quizás no tenemos exactamente una referencia, un descubrimiento típico. ¿Por qué? Porque abarcó tantos campos que sería muy, de mi parte, injusto solamente colocarlo en un teorema o en una fórmula, porque este señor aportó muchos, y aparte también recopiló de otros sabios, ¿no?, conocimientos, los cuales él perfeccionó y contribuyó con esta obra, ¿no?, la famosa obra Elementos, donde hace una recopilación de todos los conocimientos de todos los sabios de la antigüedad, incluidos algunos conocimientos propios de Euclides. Entonces, hasta ahí ya conocemos lo que es los representantes de la geometría,
la importancia de los representantes de la geometría en el desarrollo de esta ciencia. Y ahora vamos a ver la otra parte que también es importante, que es la división. Como les dije en la mañana, la división de la geometría es muy amplia. Podemos encontrar muchas ramas y muchas subramas si queremos profundizarnos en ese campo, netamente. Pero para esta clase o para la clase que vamos a llevar en este año nos vamos a centrar en las dos principales divisiones de la geometría, ¿no? La geometría plana, que se encarga netamente del estudio de las figuras planas, ¿no? Por ejemplo, del triángulo, podemos ver acá. ¿De qué más podría ser? De un cuadrado, claro, de un cuadrado, ¿no? ¿De qué más podría ser? De una circunferencia también, ¿no? La geometría plana netamente abarca este campo. ¿Por qué? Porque solamente, como su nombre lo dice, se encarga del estudio de las figuras en dos dimensiones, ¿no? Acá también tenemos un rombo, ¿no? O un romboide, conocido como romboide, ¿no? Solamente de aquellas figuras que tienen, si ustedes se dan cuenta, altura y anchura, ¿no? O alto y largo, ¿no? En este caso. Este señor de acá, ¿no? Tiene una altura y también tiene un ancho, ¿no? O una base. Igualmente las demás figuras. Entonces, esta geometría se encarga solamente de estudiar las figuras en dos dimensiones, ¿no? Y tenemos también la geometría del espacio. Esta geometría se encarga de estudiar las figuras en tres dimensiones, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un cilindro, ¿no, jóvenes? Ahí está. Un cilindro. ¿Qué más estudiará la geometría del espacio? A ver, otra figura, ¿no? Un cono, ¿no? Entonces, el cilindro y el cono son figuras tridimensionales. Otro ejemplo de figura tridimensional también podría ser un cubo, ¿no? Listo. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos poner o qué podemos aseverar, ¿no? De esta geometría? Que la geometría del espacio estudia las figuras tridimensionales, más conocidos como sólidos geométricos, ¿no? Y obviamente la geometría plana estudiará las figuras, a ver, las figuras bidimensionales o en dos dimensiones, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, jóvenes, que la geometría plana y la geometría del espacio, ¿no? Se diferencian por eso, ¿no? Una estudia las figuras sólidas que tienen dimensiones, tres dimensiones en este caso, largo, altura y profundidad, ¿no? Y la geometría plana estudia las figuras en dos dimensiones que solamente tienen base, altura o largo y ancho. Entonces, hemos más o menos ya indicado la división de la geometría y ahora nos pasamos a lo que es las aplicaciones, que también nos indica el módulo que yo les envié para que ustedes lo descarguen. Entonces, las aplicaciones son múltiples, desde el momento que es una ciencia exacta que tiene como ayuda siempre a otras ramas, ¿no? Como el álgebra, como la aritmética. La geometría, como su nombre lo dice, por tener el rango de ciencia de la medida, ¿no? O ciencia del diseño, se encarga mayormente de las construcciones. Podemos encontrarlo en la ingeniería, sobre todo, en las construcciones de barcos, como vemos acá, ¿no? Cuando se construyen barcos, ¿qué se necesita? Diseños, no planos. Entonces,
La geometría se encarga de eso, de hacer los diseños para las construcciones mecánicas, también para la construcción de los puentes, ¿no? En la ingeniería civil, la construcción de edificios, ¿no? De diferentes diseños, en la arquitectura, y en la mecánica espacial, ¿no? En la construcción y el diseño de cohetes espaciales. Y obviamente tiene más aplicaciones, hasta en la vida doméstica, ¿no? Cuando los artesanos hacen sus vasijas, sus platos, ¿no? Que muchos de ellos tienen formas tridimensionales geométricas. Entonces, chicos, hasta aquí hemos culminado con lo que les dije, que no se podía avanzar en esta mañana por motivo de la señal. Espero que me hayan comprendido. Me gustaría que lo vean, el video, para que puedan entender un poco más y puedan ustedes sacar sus resúmenes y resolver sus preguntas del módulo. Cualquier consulta, ya saben, se escriben al WhatsApp o a mi canal. Cuídense y que Dios me lo dé. Gracias.